Aleluya. Gracias, hermana Liliana, Dios le bendiga. Gracias a cada uno de vosotros y vosotras que estáis ahí conectados, que Dios os bendiga mucho. Y qué bueno que buscamos a Dios, que seguimos buscando el estar juntos, el conectarnos. Porque le faltó una pata a la mesa, qué pena. Ese día le mandé a mi abuela y le volvió a poner. El escuchar su palabra. Aleluya. Y bueno, pues quiero que hoy vayamos a recordar un poco en Primera de Samuel capítulo 6. Quiero comenzar y recordemos un poco la historia de el arca del pacto. Aleluya. Y podemos empezar en segunda de Samuel capítulo 6 versos 11 y 12. Vamos a empezar a partir del verso 10. Segunda de Samuel 6:10 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y dice verso 11: y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén. Vamos a hacer una oración dando gracias al Señor y pidiendo a Dios que nos ayude a entender, a guardar su palabra. Señor y Dios poderoso, te adoro, te alabo, te glorifico. Te doy las gracias por tu amor y por tu misericordia. Y presento este tiempo, Señor, esta palabra, Señor, que viene de ti, Padre Dios, pueda ser guardada en nuestros corazones, pueda ser escuchada y pueda ser de bendición para edificación y fortaleza de tu iglesia. Trae sanidad, Señor, trae salud, Señor Dios poderoso, glorifica tu nombre. Aleluya, tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios poderoso, tu presencia en nuestros hogares, tu presencia en nuestras vidas. Glorificamos tu nombre y te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Aleluya, oramos en el nombre de Jesucristo y damos gracias. Amén. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Bueno, aquí vemos cómo David comprueba las bendiciones que habían llegado a la casa de Obed-edom cuando trajeron el arca. Gloria a Dios. Pero vamos a ir un poquito para atrás y vamos a rememorar un poco cuál fue toda la trayectoria de este arca, ¿verdad? Sabemos que el arca del pacto fue aquella que mandó el Señor a Moisés construir con madera de acacia rodeada de oro, recubierta de oro, allí donde se introdujo el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, aquella que estaba puesta en el lugar santísimo del tabernáculo donde entraba Moisés y hablaba con Dios cara a cara. Allí cuando él se presentaba delante del arca, encima de la cual estaban los querubines y era el propiciatorio, y Dios se manifestaba, la nube de Dios se manifestaba allí sobre el arca. Y allí era donde Moisés hablaba con él cara a cara. Tanto es así que cuando salía del tabernáculo tenía su rostro iluminado y se lo tapaba con un velo. Aleluya. Gloria a Dios. El arca del pacto fue la manifestación visible de la presencia invisible de Dios, que a veces se hacía visible realmente, porque dice que había una columna de nube por el día y una columna de fuego por la noche. Era la misma presencia de Dios descendiendo sobre ese arca. Ese arca del pacto era la que habían cargado cuando tuvieron que rodear Jericó por 7 días. Y al 7º día dieron 7 vueltas y gritaron gloria al Señor, aleluya. Es el arca del pacto que cargaron cuando fueron a atravesar el Jordán. Y cuando los sacerdotes que cargaban el arca pisaron el agua, el Jordán se detuvo y se separaron las aguas y el pueblo de Israel pasó por en medio del Jordán. Es el arca del pacto de Dios, era el recordatorio que Dios había hecho un pacto con ese pueblo, que es la presencia de Dios estaba con ese pueblo. Entonces,
Aleluya. El arca del pacto fue puesto allí en un lugar, aleluya, cuando Elí era sacerdote. Vamos a ir un poquito para atrás en 1 de Samuel, capítulo 2. Aleluya. Allí en 1 de Samuel, capítulo 2, verso 12, nos habla del profeta Elí. El profeta Elí había juzgado al pueblo de Israel y el hombre pues no había cuidado la instrucción o la corrección de sus hijos. Dice 1 Samuel capítulo 2, los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento del Señor. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado y decía al que lo sacrificaba, da carne de asar para el sacerdote. Aleluya. Porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Es decir, los hijos de Elí habían tomado una costumbre que se apoderaban de parte de las ofrendas. Estaban realmente ellos robando de las cosas de Dios. Dice el verso 17, era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Aleluya. Menospreciaban las ofrendas del Señor. No estaban considerando cuál era el llamado, el ministerio, el trabajo que estaban teniendo en la presencia de Dios. Y dice la Biblia que se acostaban con las mujeres, eran fornicarios, eran ladrones y descuidaban y menospreciaban el trabajo en el Señor. Entonces vemos en 1 Samuel capítulo 3 cómo Dios llama a Samuel, un joven, un niño y luego joven, a prepararse para el ministerio, para sustituir a este hombre ya mayor, Elí. Aleluya. Y dice 1 Samuel capítulo 3 verso 11, el Señor dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Aleluya. Por tanto, dice el Señor, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Es decir, Dios está diciendo, por causa del pecado, me aparto de su vida, les quito el ministerio y quito la gracia mía sobre su vida. Es la importancia, hermanos, que tenemos de instruir, cuidar, vigilar a nuestros hijos, no permitir que ellos vayan por mal camino. Es nuestra obligación. Elí tenía un ministerio, medianamente vamos a pensar satisfactorio, cuidando allí del templo en Silo, pero había descuidado lo más importante, que era la crianza de sus hijos, y esto trajo maldición. Entonces este decreto de parte de Dios se cumplió. Leemos en 1 Samuel capítulo 4, a partir del verso 2, dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, dice, en el campo como a 4.000 hombres, una gran derrota del pueblo de Israel por causa del pecado. Fíjese que el pecado en la casa del sacerdote trajo consecuencias sobre el pueblo, trajo derrota, trajo que Dios no lo respaldara. Aleluya. Y es importante que
la bendición en nuestras casas, la santidad en nuestras casas, que la palabra de Dios gobierne nuestras casas, que no descuidemos la instrucción en nuestras casas. Eso va a repercutir en luego nuestra vida, tanto a nivel de trabajo, a nivel de ministerio, a nivel de pueblo. Aleluya. Dice que en verso 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Tráiganos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Dice: y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Es decir, ellos, el pueblo de Israel, dijeron: bueno, Dios nos ha respaldado, ahí tenemos el arca, es la señal de que hay un pacto de Dios con nosotros, vamos a traerlo a la batalla, estamos perdiendo, pero si traemos el arca, si traemos la presencia de Dios, Dios nos va a dar la victoria. Pero he aquí que quien traía el arca eran precisamente estos hombres corruptos, estos jóvenes pecadores, estos jóvenes que estaban fornicando, que estaban robando, que estaban despreciando. Entonces, esto es importante. El arca de Dios no es un amuleto, no era un amuleto, como algunos quieren usar a Dios como un amuleto. Cuando todo va mal, cuando hay una dificultad, entonces dicen: ¡ay Dios!, y mencionan el nombre de Dios, o cogen un crucifijo, o una estampita, o una imagen. Creen que eso les va a proteger. Pero fíjate que Dios ya no respaldó ese arca ni siquiera, el cual Él había dicho que era el arca del pacto, pero ya no sirvió, no funcionó, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque aquellos que estaban cargando, aquellos que eran los responsables, eran pecadores. Entonces Dios no mira la ofrenda del pecador, no acepta, gloria al Señor, estas ofrendas. Dios quiere santidad, es más importante a veces, oh, gloria al Señor, la santidad y la obediencia, más que cualquier otro rito. Gloria a Dios. Entonces, ocurrió, dice verso 5, aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Ellos se pusieron contentos, dijeron: ya ha venido el arca, ya tenemos la victoria, va a ser como antes, va a ser como siempre, que Dios nos da la victoria, como lo ha hecho tantas veces. Pero aquí no fue igual. Los filisteos, dice que por un momento temblaron de miedo, se echaron a temblar, pensaron que había venido ya el poder que había respaldado siempre a Israel. Pero algo ocurrió y ellos se esforzaron, dice la palabra ahí un poquito más adelante, que se animaron y dijeron: no, vamos a luchar, vamos a ir contra ellos. Y finalmente, dice verso 10, que pelearon por los filisteos e Israel fue vencido. De nada sirvió el arca. El arca no fue un amuleto, no fue un talismán, porque detrás de él no estaba la presencia de Dios, porque el pecado había, digamos, estorbado la bendición de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y esto ya trajo la desgracia completa sobre el pueblo de Israel y sobre todo sobre la casa de Elí. Aquello que había sido decretado se cumplió en esta batalla. Dice verso 11, y el arca de Dios fue tomada. Aleluya. Como diciendo, esto ya no representa el poder de Dios, ya no sirve a vosotros, no lo habéis valorado y os es quitado, gloria al Señor. Dice, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Murieron esos dos jóvenes y, gloria al Señor, acabó de esa manera su vida. Dice entonces que llegó un hombre de Benjamín y llegó el mismo día a Silo, allí donde estaba el anciano Elí. Dice, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Eso eran signos de luto o signos de lamento, ¿verdad? Así tenían cuando había una desgracia, se rompían los vestidos, se echaban tierra como una señal exterior de la tristeza, del lamento,
del clamor. Dice: cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Y estaba ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también sus dos hijos, Ofni y Fines, tus dos hijos, dice, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y dice que aconteció cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. O sea que Elí, este hombre que había juzgado a Israel, que había dirigido, ya se había convertido en un hombre viejo, gordo, perezoso, que no había cuidado de la casa de Dios ni de que sus hijos cuidaran de la casa de Dios. Murió allí, aleluya, a continuación. Y la cosa no quedó ahí. Sino que dice que, verso 19, dice: y su nuera, o sea, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Aleluya. Es decir, hermanos, hermanas, que la gloria de Dios ha caído. Icabod significa sin gloria. La gloria ha caído. La gloria de Dios ha sido traspasada. Se ha perdido ese favor. Se ha alejado ese poder. Aleluya. Gloria a Dios. El arca ha sido arrancada del pueblo de Israel. El arca que suponía y representaba el pacto, el arca sobre la cual descendía la presencia de Dios, ha sido arrancada, y la gloria de Dios ha caído de sobre el pueblo, y el pueblo ha caído en desgracia, y la familia de Israel, su persona, sus dos hijos y su nuera han muerto, y ha nacido un hijo que va a ser la marca, el recuerdo de toda esta desgracia, porque ha sido llamado Icabod, que significa la gloria de Dios ha caído. Es decir, que cuando los descendientes de Elí, que iban a ser los hijos y los nietos de este niño Icabod, siempre recordarían cuál ha sido sus ancestros, cuál ha sido el comportamiento de sus antepasados, y que por causa de ellos la gloria de Dios fue arrancada del pueblo del Señor. Aleluya, terrible, terrible el no valorar la presencia de Dios, terrible el no tener cuidado de las cosas de Dios, el terrible el permitir el pecado en la casa, el permitir el pecado en los hogares, el permitir el pecado en la casa de Dios, en el ministerio, como pensando que ya por costumbre, porque se tiene el arca, ya todo vale.
y puede ocurrir hoy igual, porque tenemos un nombre, porque tenemos una organización, porque tenemos un sistema, porque tenemos pastores, porque tenemos líderes, nos creemos que todo sirve, porque tenemos una doctrina, porque tenemos una revelación, porque tenemos ya una historia, aleluya, y nos estamos basando en aquello, en aquel pasado, pero no estamos valorando quizá, y hemos descuidado quizá, y estamos permitiendo lo que no conviene quizá. Y nos pensamos que no va a pasar nada, que eso no va a traer unas consecuencias. Aleluya. Pero hoy tenemos que meditar en esta historia para despertar al celo de Dios. Despertar al celo de Dios. Y no pensar que todo va a seguir igual si nosotros cambiamos, si nosotros no valoramos, si nosotros no cuidamos el que la presencia de Dios esté sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Como dijo el Señor, aleluya, del siervo de Dios, creo que fue Abraham, y dijo, es que yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos, les va a enseñar conforme a la palabra de Dios. Puedo confiar en él porque él va a enseñar. Y como dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, cuando dice el principal mandamiento de todos es oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y dice, y hablará, dice, y estas palabras que yo te hablo hoy estarán sobre tu corazón, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y al acostarte y cuando te levantes. Dios quiere que la palabra esté reinando, que la palabra sea la que gobierne, la que reine, la que bendiga, la que limpie. Gloria al Señor, y que no tengamos en menos, y que no despreciemos o menospreciemos la presencia de Dios, el favor de Dios. Como ahora algunas personas que están hablando de una supergracia en el cual dicen, una vez salvo, siempre salvo. Ya Dios me salvó, yo puedo hacer lo que sea, que todo vale. Y eso no es verdad, eso es una herejía, eso es antibíblico. Porque la Biblia habla de que podemos ser desechados, de que el Espíritu Santo se puede apartar de nosotros como ocurrió de esta familia. Gloria a Dios. Y quizá el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, no avanza, o el Israel no avanza, porque los líderes están en pecado. Traspasada es la gloria, aleluya, traspasada es la gloria, oh Dios. Ahora bien, ¿qué fue entonces del arca? ¿Qué fue del arca? Bueno, pues leemos a continuación en 1 Samuel capítulo 5 cómo cuando el arca llega a la tierra de los filisteos, dice que la ponen allí en su templo junto al ídolo de Dagón. Había una imagen de su dios, del Dagón, y ellos colocan el arca allí al lado como diciendo, bueno, pues esto a más. Teníamos ya la imagen, pues esto también nos ayudará. Ellos, por supuesto, no entendían ni conocían al Dios de Israel. Y dice que cuando se levantaron de mañana, he aquí Dagón, 1 Samuel 5:3, dice, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, pero al día siguiente, otra vez, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado Dagón el tronco solamente. Aleluya. Ellos no conocían y Dios manifestó que Él es mucho más poderoso que todo ídolo. Aleluya. Y que ese arca al final, pues de todas maneras tenía su respaldo. Cuando Dios hace un pacto, si nosotros, dice la Biblia, permanecemos o somos infieles, dice que Dios permanece fiel. Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Quiere que nosotros nos arrepintamos para favorecernos. Quiere perdonar. Pero los filisteos no conocían, eran idólatras
y viene una maldición sobre su vida. Dice verso 6, se agravó la mano del Señor sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores. Entonces tú fíjate lo que es el arca de Dios, cómo para unos les trae un efecto y para otros les trae otro. A Israel le había sido la presencia de Dios aquella que le había dado la victoria, aquella que le había guiado, que le había protegido, que le había abierto el Jordán para que pasaran por en medio, que les había dado la victoria de las ciudades que habían conquistado con Josué. Pero ahora resulta, cuando es arrancado del pueblo de Israel por causa de no saberlo valorar, cuando llega un pueblo idólatra, pagano, aleluya, pues resulta de maldición. O sea que la presencia de Dios para unos puede ser de bendición y para otros va a traer castigo. Fíjate cómo es la cosa. Tumores salieron sobre estos ciudadanos, sobre estos pueblos, aleluya, gloria a Dios. Es algo para meditar. Entonces ellos, claro, dicen, no, esto es terrible, nosotros no queremos esto es muy fuerte para nosotros, y eso también hay personas que tienen esta reacción ante la presencia de Dios. A lo mejor van a una congregación, sienten la presencia de Dios y sienten como un dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les está afligiendo para que se arrepientan. Cuando viene Dios a la vida, o hay personas que empiezan a dar un paso hacia el Señor, y entonces vienen situaciones porque lo que quiere Dios es que reconozcan su pecado y se arrepientan. Y hay personas que en vez de tomar ese paso de rendición, lo que hacen es que se apartan y dicen, no, yo no quiero saber nada de Dios, es que me está pidiendo demasiado, es que es mucho dolor lo que tengo que pasar, claro, pero es que dice la Biblia que la herida con liviandad no se cura. Si hay una herida no podemos poner paños calientes y taparlo, hay que rascar a veces y eso duele. Y a veces hay un trance que pasar, a veces hay que pasar por un valle de sufrimiento para poder salir a la vida, aleluya. Porque el pecado, los traumas y todo lo que nos viene del pasado nos está atando todavía y necesitamos romper con todo eso para ser libres. Gloria a Dios. La arca de Dios que había sido de bendición para el pueblo de Israel, ahora era de maldición para los de Asdod, aleluya, para los filisteos. Con lo cual ellos lo devuelven, lo ponen en un carro y con 2 bueyes lo mandan para que salga de su tierra, porque ellos no querían, gloria a Dios, no querían, aleluya, tener esa maldición. Eso está, como vemos en 1 Samuel capítulo 6, dice que devuelven el arca. Aleluya. Y bueno, y hacen una ofrenda ahí. Es curioso porque fíjate que dice, ¿qué expiación? Dice verso 4, ¿qué expiación haremos? Y ellos dijeron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Y entonces dice que hicieron unas figuras de oro simbolizando esos ratones y esos tumores, y entregándolo, dice que entonces Dios cesó el castigo. Es curioso cómo a veces Dios acepta ofrendas. Dios nunca había mandado que se hiciera algo así, pero a veces Dios acepta ofrendas de personas que sinceramente quieren buscar un perdón. Aleluya. A veces Dios permite que pueda haber un arrepentimiento sincero y Dios lo acepta. Entonces dice que hicieron un carro nuevo, tomaron 2 vacas y colocaron el arca, aleluya, y las joyas de oro, y lo mandaron para que se fuera, y fue, dice verso 9, hacia Bet-Semes. Gloria a Dios, aleluya. Y las vacas, dice verso 12, se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes, que ya era tierra de Israel,
Segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Beth-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Y los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Beth-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios al Señor en aquel día. Gloria al Señor. Entonces, dice el verso 19, o sea, tú fíjate la cuestión, llega el arca de Dios, ¿y qué hacen estos hombres? En vez de llevarlo al lugar donde tenía que estar para ser parte del culto, pues lo dejan allí en su casa. Y aquí ocurre lo mismo, porque dice el verso 19 que entonces Dios hizo morir a los hombres de Beth-Semes porque habían mirado dentro del arca de Dios. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo porque el Señor lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Beth-Semes, ¿quién podrá estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended pues y llevadla a vosotros. Allí en Beth-Semes tampoco se dieron cuenta del valor que tenía. No se dieron cuenta de lo que representaba el pacto, el arca del pacto. Y lo tuvieron en menos, tanto que la abrieron para mirar adentro, lo cual estaba completamente prohibido. Nadie podía tocarlo. De hecho, el arca del pacto había que llevarlo con unas varas que atravesaban por unas anillas para que nadie tocara ni siquiera el arca del pacto. Cuanto más abrirlo y mirar dentro. Solamente los sacerdotes preparados para ello podían cargar. Aleluya. Y es que nuestro Dios es amor, nuestro Dios es un Dios de gracia, pero también nuestro Dios es un Dios de justicia, es un Dios de leyes y es fuego consumidor. Dios no quiere que le tengamos en menos, Dios no quiere que le despreciemos, Dios no quiere que mezclemos lo santo con lo pagano. Y por eso hay maldición para aquellos como los hijos de Aarón, el hermano de Moisés. Dice la Biblia en el libro de Éxodo que levantaron un fuego, un incienso extraño al Señor. Parece que estaban hasta borrachos. Y dice que Dios los mató, cayó fuego del cielo y perecieron. Porque Dios aborrece. Por eso en Apocalipsis dice la palabra que por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, por cuanto no eres ni caliente ni frío, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios quiere que estemos bien en el fuego de Dios, o Dios prefiere que estemos fríos para podernos dar cuenta de cuál es nuestra situación. Pero hay de aquellos que se creen que están bien, hay de aquellos que se creen que están haciendo las cosas de Dios, pero su pecado está siendo un estorbo y una maldición para su vida y su familia. Aleluya. Entonces los de Beth-Semes no valoraron y vino muerte sobre su vida. El arca del pacto, la presencia de Dios, fue castigo. Aleluya. Porque no la valoraron, porque no lo tuvieron en cuenta, no buscaron a las personas adecuadas. Aleluya. Lo tuvieron como un objeto de curiosidad. Hay personas que se acercan a la iglesia como con curiosidad, a mirar, a ver las cosas de Dios. Y ya saben un poco de esto, de lo más allá, pero lo tienen en nada. Por eso el Señor también dice en su palabra, no tomarás el nombre del Señor en vano. Las cosas de Dios no son para jugar, las cosas de Dios no son para hablar de ellas medio en broma o para utilizar el nombre del Señor para hacer chistes. Hay que tener un respeto y un cuidado con las cosas santas de Dios. Aleluya. Finalmente entonces, capítulo 7 dice que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Señor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, dice, 20 años.
y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Y ahora tú fíjate, bueno, esta casa de Abinadab parece que tuvieron un mayor respeto, dice que santificaron, o sea, apartaron y dedicaron a un muchacho, a un joven, para que cuidara del arca, de alguna manera tuvieron ese respeto, pero tampoco supieron valorar o tampoco aprovecharon las bendiciones. Aleluya, lo tenían ahí como si nada. Bueno, que se ocupe el chico y nosotros a lo nuestro. Hay personas que a lo mejor los varones en su casa dicen, no, sí, mi esposa va a la iglesia, que si ella se ocupa de eso, yo no tengo tiempo, eso es cosa de ella. O al revés, la mujer dice, bueno, yo sé que mi esposo lee la Biblia, pues bueno, ya está bien, como lo hace él, yo no me tengo que ocupar, ¿verdad? Y no es así. Cada uno de nosotros tenemos que buscar del Señor. Y tú fíjate que aquí dice que el pueblo de Israel lamentaba en pos del Señor. Estaban lamentándose. Dios no estaba con ellos. Y ellos no se daban cuenta que el arca del pacto estaba allí en su tierra. La tenían ahí escondida, la tenían ahí en un rincón, en una casa. Y no estaba trayendo la bendición, el favor y la gracia que podía traer. Hay personas que tienen en menos las cosas de Dios, tienen la Biblia ahí en su casa cerrada en un rincón llenándose de polvo, tienen allí a su familiar que les habla y no le hacen caso, tienen ahí el llamado de Dios que le está haciendo y lo tienen aparcado. Aleluya, no están valorando y entonces Dios no actúa, Dios no está dando su favor, Dios no está manifestándose, por cuanto no hay un despertar, no hay una búsqueda y no se está invocando su nombre. Así que tú fíjate, 20 años estuvo el arca del pacto sin causar ningún efecto, ningún impacto. Aleluya. Impresionante. Aleluya, impresionante, gloria a Dios. Y entonces nos tenemos que ir a 2 de Samuel, al siguiente capítulo que es donde hemos empezado en el día de hoy, a 2 de Samuel capítulo 6, para que algo cambiara. Después de 20 años de estar el arca del pacto en casa de Abinadab, ese muchacho ya se hizo adulto, quizás se casó y cuidaba allí un objeto, pero no valoraron, no fueron los sacerdotes, no lo colocaron en el lugar santísimo, no le dieron la preeminencia, no le dieron, digamos, el lugar que correspondía. Muchas veces dice, Dios está conmigo, y puede ser verdad que Dios esté contigo. Dios está en todas partes y su favor es muy grande. Pero ¿qué pasa si en vez de tenerlo ahí como algo secundario, relegado a un ladito de nuestro corazón, en vez de eso lo colocamos en el centro de nuestra vida? Que si lo colocamos en el templo de nuestro corazón y lo adoramos y le damos el lugar que corresponde, todo va a cambiar. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Dice entonces capítulo 6 de 2 de Samuel lo que hemos leído al principio. Aleluya. Y vamos a empezar por verso 1. Dice que entonces David quiso traer de vuelta. Dijo, bueno, ya es tiempo de traer de vuelta el arca de Dios. Dice entonces que, verso 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Pero, ¿qué hicieron ellos? Ellos dijeron, bueno, el arca, ¿cómo vino hasta aquí? ¿Cómo vino hasta Israel? Bueno, la trajeron en un carro con unos bueyes. Ah, bueno, pues vamos a hacer igual. Y lo pusieron en un carro con unos bueyes. Pero es que ellos no habían llamado a los sacerdotes. David no tuvo el cuidado de investigar cómo eran las cosas de Dios, porque Dios había mandado en su palabra que el arca del pacto la tenían que llevar los sacerdotes por medio de esas varas. Aleluya. Y nadie podía tocarlo. Entonces, de alguna manera, David estaba cayendo también en este menosprecio, en este querer hacer las cosas de Dios, pero a su manera. Y esto pasa muchas veces también.
Sí, queremos servir a Dios, queremos hacer algo a Dios, pero a nuestra manera. Cuando Dios ya nos ha dado los estatutos, nos ha dado sus mandamientos y Jesucristo nos dice cómo quiere que sea su iglesia. Jesucristo dice cómo quiere que sea su pueblo, cómo quiere que oremos, cómo quiere que le adoremos, cómo quiere que hagamos en la vida. Y el pueblo de Dios a veces quiere hacer las cosas para Dios, pero a su manera. Y eso no es agradable al Señor. Dice que en un momento dado parece que el carro como que tropezó con una piedra y parecía que el arca se iba a caer, y Uza, el hijo de Abinadab, puso la mano sobre el arca para sostenerla, como si Dios necesitara ayuda. Como si Dios necesitara ayuda. Aleluya. Y ese hombre pereció allí. Y ese lugar fue llamado Perez Uza. Gloria a Dios. El quebrantamiento de Uza. Entonces David dijo, entonces no puedo traer el arca de Dios. Y dice que entonces, en el verso 10, David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David y lo quiso llevar a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y escucha bien. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Aleluya, gloria a Dios, por fin llegó a un lugar donde se le valoraba. Había estado el arca 20 años en la casa de Abinadab y no había causado ningún efecto. Allí lo tenían en un rinconcito, sí lo cuidaban, pero no lo apreciaron, no lo colocaron en el lugar de preeminencia, y no recibieron ninguna bendición que haya sido constatada. Sin embargo, cuando llega a casa de Obed-Edom, 3 meses estuvo allí y transformó la realidad de esa familia. La familia fue bendecida en gran manera. La presencia de Dios trajo transformación, trajo sanidad. Ese hombre, aleluya, se convirtió en un siervo de Dios. Sus hijos y su familia, por decenas, formaron parte de los cantores, de los porteros, aleluya. Fueron siervos de Dios, gente que trabajó y que estuvo adorando y alabando al Señor, porque la presencia de Dios transformó su familia, transformó su vida. Aleluya, gloria al Señor. Así que Dios es un Dios todopoderoso, Dios es un Dios grande. Su presencia puede cambiar tu vida, pero muchas veces tenemos ya a Dios como algo rutinario, como algo secundario, y no estamos beneficiándonos de la comunión con el Espíritu Santo, no estamos beneficiándonos de la palabra de Dios, no estamos beneficiándonos de la gracia del Señor. Pero yo te digo en esta tarde que si tú pones al Señor como prioridad de tu vida, si tú pones a Dios en un lugar de preeminencia, si tú colocas la palabra para que reine en tu hogar, leyendo la palabra, teniendo en cuidado de que la presencia de Dios esté sobre tu hogar, tu vida va a cambiar, y la de tus hijos y la de tu familia. Gloria a Dios, aleluya. Que no seamos como el viejo Elí, que descuidó la crianza de sus hijos, que ya se acostumbró, se sentó en el sillón y dejó que las cosas pasaran sin tener el cuidado, el celo de las cosas santas. Sus hijos pecaron y por causa de ellos la gloria de Dios fue traspasada. Que no seamos como los filisteos impíos, que queramos tener a Dios y también tener los ídolos, porque eso trae maldición. La idolatría es causa de maldición. Que no seamos tampoco como los de Bet-Semes, que tengamos en poco o en nada y mezclemos las cosas de Dios y podamos burlarnos o tenerlo en poco, y de tal manera que venga también problemas sobre nuestra vida. Y ni siquiera que seamos como los de Abinadab, que teniendo la presencia de Dios a su alcance, no tuvieron el tiempo o la determinación de buscarle con todo el corazón. Y ahí lo tuvieron y nada pasó en su vida. Amén. Más bien seamos entonces como Obed-Edom. Invitemos a la presencia de Dios a nuestras vidas. Invitemos a Dios el Señor, a Jesucristo, a la palabra de Dios,
invitémoslo a nuestro hogar. Aleluya, démosle la preeminencia que merece, démosle, oh Dios, el cuidado, la atención. Cuidemos que la presencia de Dios esté en nuestra casa. Aleluya, porque nuestra vida va a cambiar y la de nuestros hijos. Aleluya, gloria a Dios. David luego ya se enteró de que la casa de Obed-Edom había sido bendecida y entonces dijo, yo quiero entonces traerlo, yo quiero volver a colocar el arca del pacto en el lugar que le corresponde, en este lugar de adoración perpetua que yo he establecido. Aleluya. Y entonces dice verso 12 que fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Pero esta vez lo hizo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Fueron los sacerdotes los que cargaron el arca por medio de esas varas. Se hizo todo conforme a como Dios quería. Aleluya. Así que es una pequeña reflexión, hermanos y hermanas, de cuán diferente puede ser la presencia de Dios para nuestras vidas. Cuán diferente. Hay personas que quizá llevan una vida religiosa, quizá van al culto, quizá hacen ciertos ritos y no ven que Dios obra en sus vidas. Hay que examinarse a la palabra de Dios. Hay que examinarse, hay que leer el Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Examinamos cómo era la iglesia primitiva, cómo es el mensaje de Jesucristo, no a cómo la religión lo ha hecho, sino a cómo Dios lo estableció. Y tratemos de acercarnos a ello, tratemos de consagrarnos, de buscar su presencia, la comunión y el reinado de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Aleluya. Nuestra vida va a ser transformada. Gloria al Señor. Va a haber la bendición, va a haber la unción, va a haber la gracia, va a haber el respaldo, va a haber la protección, va a haber la provisión, va a haber la sanidad. Aleluya. Va a haber el gozo, va a haber la paz, va a haber la reconciliación. Aleluya. No dejemos que otros se ocupen. Tomemos nosotros las riendas, tomemos nosotros la responsabilidad, impliquemos a nuestro cónyuge. Aleluya. Esto es cosa de todos. Aleluya. Pongamos a Dios en el lugar que se corresponde dentro de nuestro corazón y seguro que nuestra vida va a ser transformada. Jesucristo dijo, no os afanéis por el día de mañana, que habréis de comer, que habréis de vestir. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. También dijo, ¿cuál es el principal mandamiento? Y dijo, el principal mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya, amemos a Dios, dejemos que Él nos llene, dejemos que Él entre a nuestra casa, que Él entre a nuestro corazón, a nuestra mente, que Él reine, no lo tengamos allí escondidito en un rincón del corazón, no lo tengamos como algo secundario. Dejemos que Él reine, que su luz se expanda en nuestro interior, que el fuego del Espíritu Santo queme lo malo, nos transforme y nos haga sacerdotes, ministros, aleluya, y podamos ser luz en medio de las tinieblas, la sal de esta tierra, para que no se corrompa. Que Dios os bendiga, la paz del Señor. Y si queréis vamos a hacer una oración, vamos a pedir esa bendición para los hogares aquí representados, para los hogares de los otros hermanos y hermanas, y que Dios nos bendiga. Señor y Dios poderoso, Rey de Israel, te adoramos y te glorificamos. Oh Jesucristo, Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, invocamos tu presencia, tu palabra, tu gracia y tu favor.
Padre Santo, en nuestros hogares. Perdónanos y ayúdanos a no descuidar la crianza de nuestros hijos, a no descuidar, Señor, que la presencia tuya en nuestro hogar sea lo más importante, que tu palabra sea leída, que repitamos tu palabra, que sigamos instruyendo a nuestros hijos, que sigamos valorando tu presencia, que te coloquemos en el altar de nuestro corazón, de nuestra familia. Y sabemos, Padre, que tú vas a bendecir. Sabemos, Señor, que tú vas a guardar y tú vas a proteger. Aleluya, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Te adoramos y te glorificamos. Pedimos la bendición. Confiamos en ti, Señor. Amén, amén y amén. Dios os bendiga. La paz del Señor. Aleluya y adelante. Amén. Bendiciones. Amén, aleluya, gloria a Dios.